Entonces, vamos a ver antes de comenzar con nuestros queridísimos filósofos presocráticos, vamos a abordar lo que sería una pequeña sinopsis de la historia de la filosofía. Nosotros en este curso solamente vamos a delimitarnos, a circunscribirnos dentro del ámbito de la filosofía antigua. ¿Y qué engloba esta filosofía antigua? Tenemos un problema principal que lo vamos a ver, pero aquí se los adelanto. El problema principal de la filosofía que se conoce como presocrática. ¿Por qué es presocrática? Porque es anterior a Sócrates. Sócrates, si no lo conocen, pues él fue maestro de Platón y a él se le debe sobre todo la invención del concepto, la definición universal y también la instauración de los razonamientos que se conocen como inductivos. Así que dentro de la filosofía presocrática entran los filósofos que se conocen como los filósofos de la naturaleza. Son los que vamos a revisar durante 3 sesiones, si no me equivoco. El problema principal que tenían estos filósofos de la naturaleza es que ellos trataban de averiguar cuál era el arjé, es decir, cuál era el inicio. No me deja poner acentos. Arjé lleva aquí acento. ¿Cuál es el arjé de las cosas? Arjé significa, pues, principio. Algunos decían el arjé es el agua, el arjé es el aire, el arjé es algo indeterminado, como lo vamos a ver, el arjé es el fuego, y así, ¿no? Varios filósofos de la naturaleza trataban de determinar con la luz de la razón, con el logos, cuál era este principio de la naturaleza. Pero después de eso empezó a surgir un problema, de que empezaron a surgir demasiadas opiniones en torno a este arjé, en torno a este principio, dado que los filósofos de la naturaleza trataban de poner un orden a la naturaleza o tratar de ver un orden a la naturaleza, que es lo que se conoce como cosmos. Así que cosmos lo podemos entender como mundo, pero es un mundo de orden contrario a lo que se conoce como caos. Mm, Y pues después de eso empezaron a surgir una serie de pensadores que no estaban de acuerdo por la multiplicidad de opiniones que existían en esa época. Esos pensadores se conocen como los sofistas. Así que los sofistas empezaron a surgir y ellos dijeron, oye, pues veo que hay un chorro de opiniones en torno al arjé, pues ¿cuál es el arjé verdadero? Unos dicen que es el agua, otros dicen que son los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire. Pues decídanse, no han llegado a una conclusión definitiva. Y esto trajo, las críticas de los sofistas trajo una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la naturaleza, y es lo que se conoce como el giro antropológico. ¿Cómo creen que se llame el giro de los filósofos de la naturaleza? Se le conoce como el giro cosmológico. Por estos giros, entiendas el giro como un enfoque del pensamiento, de modo que para los filósofos de la naturaleza, el pensamiento giraba en torno al cosmos, a la naturaleza, no tanto al ser humano. En cambio, con los sofistas, ellos introdujeron este giro antropológico, por lo que la reflexión, el decir, el objeto de la reflexión filosófica, pasó a ser el hombre. Recordando que en griego, hombre es, no sería con esto, hombre sería así, antropos. Y pues de ahí viene pues antropológico, ese problema de la reflexión del hombre. Y por lo tanto las reflexiones giraron en torno a la ética y la política, esencialmente. Y este giro antropológico, me voy a adelantar varias épocas. ¿Hasta dónde creen que duró este giro antropológico? Este giro antropológico, es decir, el sujeto, el hombre como punto esencial de la reflexión, llegó hasta acá. Por lo tanto, todas estas medieval y moderna
entran dentro de lo que se conoce como el giro antropológico. Que me dirás, oye, pues que no en la medieval también no podríamos considerar un giro teológico. No necesariamente, ¿por qué? Porque esta relación también tenía que ver con el binomio Dios-hombre en lo que sería en la época medieval. O sea, sí era una reflexión en torno a Dios, pero también el hombre tenía un fuerte papel dentro de la reflexión. La moderna también, con lo que sería el sujeto, con los diversos filósofos como Descartes, como Hume, como Leibniz, Kant, diversos filósofos, el mismo Hegel entra dentro de este giro antropológico. También podemos, pues, hasta dónde llega el giro antropológico, llega hasta una etapa de pensamiento que se conoce como la posmodernidad. La posmodernidad, de acuerdo con el filósofo Lyotard, tuvo su origen en un lugar muy, muy puntual y muy específico, en los campos de concentración de Auschwitz. Ahí es donde termina la modernidad y comienza la posmodernidad. Pero voy a volver a esto después de dar como la sinopsis también de lo que sería la filosofía medieval y la moderna. Eh, de acuerdo con esto, se inaugura la posmodernidad y da a pie al otro giro, que es el giro lingüístico. A ver si puedo poner la diéresis. Sí, lingüístico. Por lo tanto, la reflexión filosófica en nuestros días tiene un fuerte acento, fuerte hincapié en el lenguaje. Así que la filosofía actualmente se ha enfocado mucho en lo que se conoce como filosofía del lenguaje. Es decir, cuáles son los límites del lenguaje, cuál es la relación entre el lenguaje y pensamiento, entre el pensar y el decir, que lo vamos a ver en Parménides, unas sesiones después. Así que es bastante interesante los giros que se han tenido a lo largo de la historia de la filosofía. Actualmente estamos pues en el giro lingüístico. Así que tenemos el giro cosmológico, que es el que vamos a revisar en las primeras 3 sesiones de este curso, y este giro cosmológico le dan crank los sofistas, quienes inauguran el giro antropológico. Ojo, esto no significa que algunos filósofos dentro de estas etapas no hayan tratado el problema del arjé o del cosmos, sino que no era el problema central, como sería en el caso de los filósofos que vamos a ver eh, en las primeras 3 sesiones, que son los filósofos presocráticos. Después, la filosofía antigua la podemos ubicar en el siglo VII antes de Cristo e inició en Jonia, como lo vamos a ver en esta sesión. Y se puede decir que su fin lo tuvo en el siglo III después de Cristo con los, vamos a ponerlo así, con los neoplatónicos, que es donde termina este curso, sobre todo con la filosofía del señor Plotino. Y aquí es donde terminaría normalmente pues, la filosofía antigua. Luego, entre la antigua y la medieval, podemos meter una etapa. Esa etapa se conoce como la patrística. No sé si han escuchado hablar de este periodo. Es el periodo en el cual la reflexión filosófica se combinó un tanto con elementos del cristianismo y también del judaísmo. Aunque esencialmente la patrística se refiere fuertemente al pensamiento de los padres de la iglesia, sobre todo de la iglesia primitiva, es decir, aquellas que se desarrollaron fuertemente en Alejandría, también en Antioquía, en Roma, los padres capadocios y también en Constantinopla. En fin, la patrística es un periodo bastante interesante. Ahí surgen grandes problemas, surgen una serie de herejías que varios padres de la iglesia tratan de atacar. Y es un periodo de suyo muy interesante con pensadores muy frescos, quienes tratan de combinar filosofía y religión de forma bastante interesante. Después viene el periodo que se conoce como la filosofía medieval. Y dentro de la filosofía medieval, antes, como antesala, tenemos a San Agustín.
de Hipona, un pensador bastante fresco, con ideas muy interesantes, sobre todo respecto al tiempo. Si tienes curiosidad de cuál es la concepción de San Agustín de tiempo, te recomiendo que cheques si no aguantas, si te gusta leer, si te gusta investigar y tienes un chorro digamos, de interés en torno a la noción de tiempo, revisa el libro 11 de las Confesiones de San Agustín. Es una reflexión sobre el tiempo bastante padre, interesante. Para San Agustín, en este adelanto, el tiempo es una criatura, así que no es eterno como en el caso de Aristóteles, sino que comenzó con la creación junto con el espacio. Así que el problema del espacio y tiempo que se maneja en física pues, está bastante interesante manejado pues, aquí en San Agustín. Eh, a San Agustín también lo podemos meter dentro de esta patrística, pero a mí me gusta ponerlo entre la patrística y pensamiento medieval. Es un pensador pues, bastante interesante y padre. Posteriormente, tenemos dentro del periodo medieval una etapa que duró alrededor de 6 siglos, que se conoce como la escolástica. La escolástica tiene 4 etapas. Hay una página de filosofía y ciencia, cursos en línea en Facebook. Subí un video en el cual pues, muestra un poco la filosofía de los padres, un poco de la filosofía de la escolástica, por si gustan revisarlo. Ahí viene un poco sobre este periodo de la escolástica. Es un periodo que duró del siglo IX al siglo XV aproximadamente. También se extendió en algunos casos al XVI, pero yo lo pondría hasta el XV. Hay muchos pensadores interesantes y la reflexión en el periodo medieval giró en torno al problema de Dios, junto con una herramienta poderosísima que se conoce como la dialéctica. Vamos a ver qué show con esto de la dialéctica, sobre todo cuando lleguemos con Heráclito de Éfeso. Esperemos que serían unos minutos y vamos a abordar la dialéctica nuevamente con el pensamiento de Platón. Y con esto surge otra época que se conoce, que está entre medieval y moderna, que se conoce como el Renacimiento. Renacimiento es un volver a las fuentes que vamos a ver aquí de la filosofía griega y trata de liberarse un tanto de la hegemonía intelectual que tenía la iglesia en aquella época. Con esto resurgen las artes, resurge la ciencia y da pie a la siguiente etapa que se conoce como la modernidad. La modernidad formalmente se dice que inicia con el pensamiento de Descartes. Descartes era un filósofo racionalista quien tiene el atributo, la famosa frase del cogito ergo sum. Y dentro de la modernidad surgieron varias escuelas de pensamiento, como se conoce como el racionalismo, surgió el empirismo, sobre todo en Inglaterra, surgió el idealismo en Alemania, con Kant, Hegel, Fichte, Schelling, muchos pensadores, y después empezó a surgir el materialismo con este señor Marx, y que Feuerbach, otro filósofo, quien dio pie para que surgiera este materialismo. Y pues eventualmente, pues, con la Edad Moderna, la característica principal que tiene es un paraíso que la ciencia tiene la capacidad de construir en la Tierra, un paraíso terrenal. La ciencia prometía pues, prácticamente todo, pero de ahí que en la posmodernidad, de acuerdo con lo que dice Lyotard, con los campos de concentración de Auschwitz, el paraíso prometido por la ciencia se vio exhibido. ¿Por qué? Porque la técnica, la ingeniería llegó a tal avance que llegó a eliminar de forma sistemática a un conjunto de seres humanos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Así que pues, esto trajo consigo lo que se conoce como la destrucción de los metarrelatos, como se suele decir. ¿Cuáles son estos metarrelatos? Sería la religión, la ciencia, la tecnología, la política. Todo eso se vio en jaque por la Segunda Guerra Mundial y trajo consigo una nueva etapa del pensamiento que es la posmodernidad, que es, se los voy a decir así, es un desmadre de pensamiento. O sea, hay de todo, cada quien piensa lo que quiere, es relativismo, hay gente muy dogmática, hay gente muy cientificista, hay gente muy cerrada, hay gente muy abierta, en fin,
La posmodernidad se ha convertido en un problema tremendo para la reflexión filosófica y se puede ver con los signos de los tiempos que tenemos actualmente. Así pues, con esta sinopsis de la historia de la filosofía pueden ver más o menos cómo ha sido el camino, el itinerario que nos ha llevado hasta la forma de pensamiento que actualmente impera en la sociedad. Para eso, en cierta forma, sirve el estudio de la historia de la filosofía, porque después se puede realizar una filosofía de la historia, que fue algo que San Agustín inauguró, y después un filósofo que se conoce como Hegel, no sé si lo han escuchado, a ver, Hegel eh, le dio bastante popularidad y realce, ser una filosofía de la historia.